Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad, pues tengo el gusto de preparar para ustedes este video para iniciar el estudio de la unidad número 3, que se denomina marco metodológico, referida al proyecto de grado que ustedes deben realizar. Voy a abrir en este momento la presentación correspondiente, que la tienen ustedes disponible en el aula virtual. Entonces, veámoslo acá. Vamos entonces a comenzar con la unidad número 3 referente al marco metodológico. Esta unidad tiene la finalidad de explicarles a ustedes el contenido que debe llevar el tercer capítulo de lo que será su tesis de grado. Está ordenada o mejor dicho, la vamos a explicar en el mismo orden en que va a aparecer en el capítulo 3. Aquí tenemos diseño, tipo y nivel de la investigación, unidad de estudio, población y muestra, las técnicas de instrumentos de recopilación de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de recopilación de datos, procesamiento y análisis de los datos, la fase metodológica de la investigación, cronograma de actividades y el presupuesto de la investigación. En esta primera sesión les voy a explicar la parte introductoria de lo que es el marco metodológico. Tenemos que comenzar con la definición. Me tomé la libertad de copiar, de tomar de 4 autores diferentes lo que es la definición del marco metodológico. Este material ustedes lo deben leer, lo deben analizar. Yo voy a hacer un breve resumen en las láminas siguientes acerca de lo que es el marco metodológico. Este marco metodológico no es más que con la explicación de lo que será el conjunto de pasos, las técnicas, los procedimientos, los procedimientos que se van a emplear para resolver el problema que nos hemos planteado, es decir, el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a resolver o cómo vamos a responder a las preguntas que nos formulamos en el primer capítulo de el trabajo de grado. El fin último o el fin principal, digámoslo así, del marco metodológico es que utilizando el lenguaje de la investigación se explique cuáles son los métodos, los instrumentos que se van a emplear para realizar la investigación que nos hemos planteado, desde el diseño de la investigación hasta la presentación de los datos. En realidad lo que proporciona a la persona que esté leyendo es la información detallada de cómo se llevará a cabo la investigación. Y hago énfasis en que es en el futuro. Tenemos que redactar en futuro porque es la planificación de lo que se va a hacer para poder responder a los objetivos que se plantearon en el capítulo 1. Aquí tenemos otra explicación de la señora Hurtado de Barrera, donde refuerza lo que dicen los autores que mencioné en la primera lámina. Entonces, en líneas generales dice que la metodología incluye los métodos, las técnicas, las tácticas, las estrategias y los procedimientos que utilizará el investigador para lograr los objetivos de ese estudio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este capítulo ustedes tienen que responder a lo que dicen estos autores. En este capítulo se debe leer cómo van a hacer ustedes para responder a las preguntas y a los objetivos que se fijaron en esta investigación. Muy bien, entonces vamos a comenzar a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, en esta parte debemos responder a lo siguiente, debemos decir cuál va a ser el diseño, cuál va a ser el tipo y el nivel de la investigación del trabajo que voy a hacer. ¿Qué es el diseño? Aquí la palabra diseño tiene una connotación totalmente diferente a la que nosotros manejamos en ingeniería. ¿Qué es el diseño?
El diseño se refiere a dónde y cuándo se recopila la información. Y también se refiere a la amplitud de la información que se va a recopilar, de manera que podamos dar respuesta a las preguntas de la investigación. En el diseño existen 4 categorías, que son el diseño experimental, el diseño no experimental y el diseño bibliográfico. Perdón, son 3. Repito, el diseño no experimental, el diseño experimental y el diseño bibliográfico. En cuanto al tipo de la investigación, se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. Nos indica sobre la manera de recoger la información o los datos que son necesarios para responder a los objetivos que se han planteado. En cuanto al tipo de la investigación, se clasifican en tipo de campo, tipo preexperimental, tipo cuasi experimental y tipo documental. El nivel de la investigación, ¿qué es? Se refiere al grado de profundidad con el que se va a abordar el fenómeno que estamos estudiando. Es decir, hasta dónde voy a hacer el estudio del problema que estoy investigando. Y esta, la clasificación del nivel, es un poco más amplia. En este momento quiero hacer la aclaratoria de que este material lo tomé del libro de Palela y Martin. Con esto quiero decir que si ustedes deciden utilizar otro libro, otro autor, para responder al diseño, tipo y nivel de la investigación, es perfectamente aceptable. En esta siguiente lámina hice un esquema para que podamos visualizar de una manera más sencilla estos conceptos. Entonces, si vemos esta gráfica en forma de columnas, entonces en la primera columna vemos que tenemos los 3 tipos de, los 3 diseños. Diseño no experimental, diseño experimental y el diseño bibliográfico. Con colores, yo les hice la diferenciación de cada uno de los diseños. ¿Por qué? Porque dependiendo del diseño, le corresponde el tipo de investigación. Entonces, si elijo, por ejemplo, el primero, que es el diseño no experimental, me refiere al tipo de campo. Y del tipo de campo, los niveles que corresponden a un diseño no experimental son los que aparecen acá. Entonces, en este momento ustedes pudiesen preguntar, bueno, pero ¿cómo sé cuál diseño corresponde? Bueno, tienes que revisar la bibliografía que está disponible para que decidas cuál es el diseño que mejor te sirve para desarrollar tu trabajo. Vas a revisar los 3 tipos de diseño, vas a revisar en la bibliografía, a qué se refiere cada uno de los diseños, y de esos 3 vas a seleccionar el que mejor responda al tipo de investigación que vas a hacer o a la investigación que vas a hacer en este caso. Entonces, si decidiste que es el diseño no experimental, pues ya sabes que le corresponde el tipo de campo y después tienes que seleccionar el nivel de los que aparecen aquí. Y eso lo vas a hacer revisando la bibliografía. Una vez que tengas el diseño, el tipo y el nivel, entonces tienes la siguiente sección, es la unidad de estudio, población y muestra. ¿Qué es la unidad de estudio? La unidad de estudio se refiere específicamente al contexto, al ser, a la entidad poseedora de las características, evento, cualidad o variable que se desea estudiar. Es decir, ¿qué estoy estudiando visto desde la unidad? Una unidad de lo que yo estoy estudiando. Entonces dice, una unidad de estudio puede ser una persona, un objeto, un grupo, una extensión geográfica, una institución, entre otras. Entonces, ¿cuál es la unidad de estudio? En mi caso, cada quien lo tiene que revisar. Es decir, ¿qué estoy estudiando? Entonces, para determinar cuál es la población, primero debo definir la unidad de estudio en la investigación. Es decir,
se establece el objeto para el cual serán válidas todas las conclusiones que se obtengan al finalizar el estudio. En ingeniería civil, ¿qué estudiamos nosotros? Nosotros estudiamos sistemas de drenaje, edificios, viviendas, carreteras, represas, sistemas de transporte público, puentes, ladrillos, sacos de cemento, cuencas hidrográficas, suelos, aguas. Entonces nosotros estudiamos objetos. Entonces nuestra unidad de estudio está referida a aquello que nosotros estamos estudiando. Eso con respecto a la unidad de estudio. Una vez que yo tengo claro cuál es mi unidad de estudio, entonces ahora paso a definir qué es la población o universo. Entonces, desde el punto de vista estadístico, la palabra población o universo se refiere al conjunto de elementos o sujetos que serán el motivo del estudio. Y pongo como ejemplo aquí, si yo determiné que la unidad de estudio es la carretera, entonces y si mi trabajo es determinar el nivel de servicio de las carreteras interestatales del estado Falcón, entonces la población, en este caso, serán únicamente las carreteras que conectan al estado Falcón con los estados limítrofes. Entonces, primero defino cuál es la unidad de estudio y después determino cuál es la población, es decir, cuáles son aquel grupo de unidades de estudio al cual yo voy a concentrarme para hacer la investigación. A veces no, la mayoría de los casos sucede que por cuestiones de tiempo, costo, por la complejidad de recopilación de los datos, hay situaciones en las que es imposible estudiar todas las unidades de estudio que nosotros hemos seleccionado. Entonces, como no se puede abarcar toda la población, recurrimos a lo que es una muestra. ¿Qué es una muestra? No es más que una pequeña porción de esa población que es escogida con un cierto criterio que va a representar la población que yo he determinado que representa o la población a la cual está dirigida mi estudio. Y aquí gráficamente se los explico. La población que son la totalidad de las unidades de estudio que tienen características similares. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la unidad de estudio? Pues es una sola. La población, ¿cuál es? Va a ser el conjunto de todas las unidades que tienen características similares. ¿Y cuál es la muestra? La muestra es una pequeña porción de esa población sobre la cual yo voy a hacer mi estudio y los resultados que me arroje esa muestra, yo los voy a extrapolar hacia la población. Bien, ahora bien, en el caso de las tesis de ingeniería, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. ¿Cuándo no hace falta hacer un muestreo? Entonces tenemos tres casos. Cuando la población es conocida, es decir, sabemos cuál es el número y pues se puede identificar cada uno de sus componentes. Cuando la población, además de ser conocida, es accesible, es decir, es posible ubicar a todos sus componentes. Cuando la población es relativamente pequeña, de modo que puede ser abarcada en el tiempo y con los recursos del investigador. Si después de nosotros analizar nuestro caso de estudio, determinamos que sí hace falta tomar una muestra, entonces eso se debe hacer siguiendo la metodología de investigación. Entonces eso no se puede hacer de una manera a capricho del investigador. Eso tiene que responder a dos aspectos básicos, es decir, tenemos que determinar el tamaño de la muestra y el muestreo que vamos a hacer. ¿Qué es el muestreo? Es la manera como nosotros elegimos las unidades que van a formar parte de esa muestra.
Entonces, lo más importante es que esa pequeña porción de la población, que es la muestra, sea lo más parecido a todos los elementos de la población en sus diferentes características, es decir, que sea representativa de la población. El tamaño de la muestra se determina mediante fórmulas. Eso es un aspecto muy importante que deben tomar en cuenta. Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizan básicamente dos fórmulas, que se llama fórmula de n en minúscula, perdón, que se refiere al tamaño de la muestra. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas. La primera es cuando la población es infinita. Cuando una población es infinita, cuando no es posible determinar con exactitud cuál es el número de unidades que conforman esa población. En ese caso, pues se utiliza esta fórmula que está acá y aquí ustedes pueden ver lo que es el significado de cada una de estas variables. Está la otra fórmula que se utiliza cuando las poblaciones son finitas. ¿Qué es finita? Que se puede saber con exactitud cuál es la totalidad de las unidades de estudio que pertenecen a ese grupo que nos interesa. Entonces, eso es lo que es una población finita cuando es posible determinar el tamaño de la población y se utiliza esta fórmula. Después viene lo que es el tipo de muestreo. El tipo de muestreo hay dos tipos, que es el probabilístico y el no probabilístico. Dentro del probabilístico tenemos estas diferentes categorías: azar simple, azar sistemático, estratificado, conglomerado o mixto. Y tenemos el no probabilístico, donde la categoría es de accidental o casual, intencional o por cuotas. Digamos que la información más detallada de lo que es cada uno de estos tipos de muestreo lo consiguen en el libro de Palelin Martin en la página 115, porque aquí solamente se los menciono y a ustedes les corresponde, si deciden hacer un muestreo, pues elegir cómo van a determinar el tamaño de la muestra y cuál es el tipo de muestreo que van a utilizar. Hay un aspecto aquí muy importante, que resulta que en algunas situaciones es imposible obtener la información o los datos directamente de las unidades de estudio. Y esto es muy importante que lo tengan claro. Nosotros no investigamos personas, nosotros investigamos objetos. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar un edificio. Si yo defino que mi unidad de estudio es el edificio, y ese edificio pertenece, por ejemplo, a la urbanización Juan Crisóstomo Falcón, entonces, mi unidad de estudio es el edificio. Mi población son todos los edificios que conforman el conjunto residencial Juan Crisóstomo Falcón. Si no me equivoco, ahí hay 32 edificios. Entonces, mi población es finita porque hay 32 edificios. Aplico la fórmula para determinar cuál es la muestra que yo debo tomar de esa cantidad, de esos 32 edificios para hacer mi estudio, dependiendo de lo que yo me haya decidido hacer. Pero resulta que yo no me puedo parar al frente del edificio y hablar con el edificio para sacar la información o para recopilar los datos, sino que yo debo recurrir a las fuentes de información. Entonces, en este caso, se habla de fuentes. El investigador debe precisar si requiere fuentes diferentes a las unidades de estudio. Eso lo deben ustedes aclarar en este punto. Que son las personas a quienes ustedes van a contactar para que les proporcione información sobre la unidad de estudio. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si lo que se quiere es estudiar el proceso productivo de una planta de concreto premezclado, la unidad de estudio es el proceso.
el proceso de elaboración, el concreto. Pero las fuentes de información pueden ser los directivos de esa empresa, los gerentes, los empleados, los obreros o clientes. Incluso podrían utilizar documentos como fuente. Entonces, hago la aclaratoria aquí. Por favor, no confundan la población de su trabajo con las personas que les proporcionen a ustedes la información. Sin embargo, como siempre les he dicho, cada caso o sea, cada trabajo de ustedes debe verse de manera individual. Pero quiero por favor que les quede claro que no es lo mismo la población de estudio a la población de personas. Y eso es un error muy común en los trabajos que yo reviso. Van a diseñar un sistema de abastecimiento de agua y resulta que dicen que su población de estudio son las personas que habitan ese sector. No, no, eso es un error. La población no se refiere a las personas. La población se refiere a lo que ustedes están estudiando. Si esto requiere más, una explicación más extensa, pues no duden en ubicar. Hasta acá dejo esta clase. Les vuelvo y les repito que tienen que revisar la bibliografía y ampliar cada uno de los temas que están expresados en este video. Bueno, muchas gracias por su atención.